Ministerio Adventista Sehar Hazul presenta. Un legado olvidado. Esta es la tercera parte. ¿De qué se va a tratar este tema hoy? Hemos estado estudiando desde la antigüedad a nuestros pioneros modernos. ¿Por qué el Señor ha hecho reformas en diferentes puntos de la historia del pueblo de Dios? Han hecho reformas, se han hecho reformas porque es la misericordia del Señor la que permite que esas reformas se hagan para que su pueblo retome los caminos. Ya vimos algunos de esos legados. Hoy vamos a continuar entonces un breve recorrido por nuestras raíces. Recuerden que esta es la parte 3. Mensajes Selectos, tomo 1, página 366, nos dice: ¿qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Qué pensamiento tan profundo, qué pensamiento tan grande lo que dice ese texto ahí. Es la obra. ¿De quién es la obra? De Dios. ¿Y qué es lo que abate? La gloria del hombre. ¿Y qué hace por el hombre? Lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Entonces, ¿somos salvos por qué? Por gracia, porque Dios hace la obra, abate mi yo, lo crucifica y Él hace la obra que yo no puedo hacer, porque Él ya la ha trazado las obras de antemano para que yo anduviese por ellas. Vamos a hablar de un reformador que es bastante conocido, en unas partes apreciado, pero en otras grandes odiado. Se llama Martín Lutero. Pero nosotros tenemos ese mensaje, esa obra de Dios en nuestras vidas, ese legado que nuestros antiguos recuperaron para nosotros, aquellos reformadores, especialmente Martín Lutero. Dios lo usó para que ese legado fuera para nosotros hoy una realidad. Mientras él estaba en su juventud, en su mente habían ideas lúgubres y supersticiosas de la religión que prevalecían entonces y le llenaban de mucho miedo. Él era un hombre muy sensible y él se acostaba en su cama por la noche con el corazón apesadumbrado y mirando con temblor hacia el oscuro futuro y en constante terror al pensar en Dios como un juez severo e implacable, un tirano cruel en lugar de un bondadoso Padre celestial. Eso llenaba de terror su corazón, porque las ideas que prevalecían y prevalecen hoy es que nuestro Dios es un juez severo e implacable, que no perdona, que está enojado con nosotros, que nos dio la espalda y necesitamos, mejor dicho, quién sabe qué cosas para nosotros regresar a su gracia. Él estaba pesadumbrado, con temblor. El futuro para él era oscuro, porque con un Dios así de implacable como se lo habían enseñado, un tirano cruel, nunca se llegó a imaginar que era un bondadoso Padre celestial. Esas ideas lúgubres lo llevaron a él a avanzar en el escudriñamiento de la verdad. Quería realmente amar a Dios y lo amaba de corazón, pero las tradiciones y supersticiones de la época lo tenían envuelto. Vamos a hacer un breve repaso. Repasemos lo que hablamos en la primera lección. ¿Recuerdan ustedes el primer legado? Conflicto de los siglos, página 67. Dice que Satanás había incitado a los sacerdotes del Papa a que sepultaran la palabra de verdad bajo los escombros del error, la herejía y la superstición. Para ellos y para el diablo no es buen negocio que la Biblia se entienda. En esa época se las cerró, las quemó, se las quitó, pero en nuestra época Él no nos las ha dado, Dios nos las ha dado y Él no la ha podido quitar, pero parece que ese mismo objetivo ha llegado a nuestras vidas y hemos sido engañados.
La palabra de Dios en nuestros días está sepultada bajo escombros del error, herejía, superstición y tradición humana. Hoy en día la Biblia sigue siendo así. No la tenemos en el lugar que deberíamos tenerla. No la apreciamos como la apreciaron ellos. Recuerden que fueron quemados por ellos, por los enemigos y por la Biblia, se dieron su sangre por guardar la palabra de Dios pura tal cual venía y por pasarnos ese legado a nosotros, ellos murieron cruelmente martirizados. Hoy nosotros no. Anhelaban la Biblia, tener cada uno un volumen de ella, al menos una porción de ella. Anhelaban como el hambre cuando llega, desea la comida, nos hace anhelar la comida. Asimismo anhelaban ellos la Biblia. O como cuando llega la sed, anhelamos un sorbo de agua, pero nosotros hoy tenemos la Biblia y no la apreciamos en el nivel que deberíamos apreciarla. Por eso lo hemos hecho. Hemos permitido que la palabra de verdad esté sepultada en el escombro del error, en el escombro de la herejía y la superstición. Hemos permitido que la Biblia sea encadenada, aunque la tengamos en nuestros hogares, en nuestro pan de todos los días. Repasemos la segunda lección. El sábado anterior estábamos hablando de la libertad de conciencia. Me llamó mucho la atención esta cita porque parece que no le prestamos la suficiente importancia. Conflicto de los siglos 564 dice, hubo un tiempo en que los protestantes valoraban mucho. ¿Cuánto valoraban los protestantes? Mucho la libertad de conciencia, porque también por esa libertad dieron sus vidas. ¿Y dónde está consignada la libertad de conciencia? En la palabra de Dios. Había sido comprada de una manera costosa la libertad de conciencia por la sangre de miles de mártires, millones quizás de mártires. La libertad se había comprado a un precio alto. Entonces ellos enseñaban a sus hijos a aborrecer el papado. ¿Por qué? Porque es el hijo consentido de Satanás, porque es el enemigo de la libertad de conciencia, porque es el enemigo de la palabra de Dios. Y mientras la palabra de Dios no transforme mi corazón, yo no voy a entender lo que cuesta la libertad de conciencia, ni voy a luchar por ella, ni daré mi vida por ella. Escondiendo la Biblia, lo demás le queda facilito a Satanás. Nosotros aborrecemos el papado, aborrecemos ese sistema de iniquidad que Satanás ha inventado para tergiversar la verdadera obra de nuestro Dios en nuestras vidas, o lo vemos con benevolencia. Ellos sostenían que buscar armonía con Roma sería traicionar la causa de Dios. Tiempos pasados en los cuales se llamaban las cosas como se deberían llamar. El anticristo se encuentra en Roma. Eso ya no lo oímos hoy en los púlpitos de ninguna denominación, porque han traicionado la causa de Dios, han hecho pacto con Roma, han traicionado a Dios y su causa. Hoy hay diferentes sentimientos dentro de los protestantes que se expresan. Ah, no, pero es que ya no son así como antes. Ah, ya no son los mismos. No, eso fue en esa época en que había ignorancia y todo ese tipo de cosas. No nos imaginamos lo que ellos están haciendo. Y realmente el protestantismo es basado en denunciar lo que Roma está haciendo. Mientras que muchos están buscando a ver qué es lo que el Papa hace, qué es lo que mueve, qué es lo que hace aquí por allá. Mientras que eso están entreteniéndose con eso, Roma va por debajito de cuerda y pocos se han dado cuenta hacia dónde está apuntando. Está llevando y llevó al protestantismo a traicionar la causa de Dios y no lo hemos percibido. Todavía no lo hemos percibido. Entonces preguntémonos, ¿traicionaremos nosotros la causa de Dios? ¿Seguiremos callados bajo todas las atrocidades que está cometiendo hoy contra la libertad de conciencia?
¿Cómo es posible que en los colegios públicos todavía la religión que se dicte sea esa? ¿Cómo es posible que las fuerzas militares y de policía tengan esa religión como la de ellos? Son instituciones públicas, deberían estar separadas, pero nosotros no decimos nada, nos quedamos callados y eso está afectando la educación, afectó todas las universidades, colegios y escuelas. Llámese lo que se llame, sea de fundaciones o no sean de fundaciones, están permeados por el catolicismo. Tantas cosas que se practican dentro de los ámbitos protestantes que provienen de allá. Y una de las cosas que hemos aprendido en el estudio de la palabra de Dios y de estos temas es que cuando hay una reforma, siempre el reformador sale de donde está la pudrición espiritual, la apostasía, y de allá no se trae nada hacia acá. Nada se debe hacer como ellos lo hacían. Pero hoy vemos cómo se dice, vamos a participar de la Santa Cena. Hoy vemos cómo se hace una mesa blanca y en la mesa colocan el pan a un lado, el vino a otro lado y todo tapado con telas blancas. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? Hoy escuchamos de los 40 días de oración, son los 40 días de Cuaresma, traducidos al lenguaje catolicista, pero nadie dice nada. ¿Todo está bien? Hoy escuchamos de grupos aquí, de grupos allá, de esto, de aquello, proveniente de allá, de esa rama. Porque la Biblia dice en Apocalipsis 18 y en Apocalipsis 19 que Babilonia ha dado a beber de su vino a todas las naciones de la tierra. Y no lo creemos, no lo creemos. Bajo ningún aspecto estamos pensando que estamos permeados por ese sistema. Y ahorita está apretando más la clavija de una manera muy suave. Entonces, recordemos, la Biblia y la libertad de conciencia fueron los dos legados que estudiamos la vez pasada y que los hemos recibido de los reformadores antiguos. Miremos entonces, verdadero hijo de la Iglesia romana, Lutero. Hay algunos detalles aquí que vamos a prestarles mucha atención. Cuando a la edad de 18 años Lutero ingresó a la Universidad de Erfurt, se aplicó al estudio de los mejores autores. Él atesoraba diligentemente sus pensamientos más importantes, haciendo suya la sabiduría de los sabios. Tenía una memoria retentiva, una imaginación viva, un fuerte poder de razonamiento y una incansable aplicación. Pronto, estas actitudes lo colocaron en el rango más alto entre sus compañeros. La disciplina intelectual que tenía maduró su entendimiento y despertó una actividad mental y una agudeza de percepción que le prepararon para los conflictos de su vida. ¿Quién era Martín Lutero? Ahí vemos pues un retrato muy somero de lo que era él. Le gustaba la disciplina, le gustaba hacer las cosas con razonamiento y grababa mucho. Tenía una imaginación viva para poder entender lo que estaba estudiando. El temor del Señor habitaba en el corazón de Lutero. Desde que era niño, sus padres habían infundido ese temor en su vida. Ese temor le permitió mantener su firme propósito, conduciéndole a una profunda humildad ante Dios. Reconocía su bajeza. Tenía un sentido permanente de su dependencia de la ayuda divina y no dejaba de comenzar cada día con la oración. Siempre dependía de Dios porque sabía que sin Él nada podía hacer. Y él decía, mientras su corazón respiraba continuamente una petición de guía y apoyo, decía, orar bien es la mejor mitad del estudio. ¿Cómo hacemos nosotros? Entre más ocupaciones tengamos en nuestras vidas, ¿oramos más? Oramos menos. No, es que hoy me tocó porque es que tenía que ir a hacer aquello. No, Lutero se levantaba, así le tocara levantarse más temprano, oraba bien, porque esa era la mejor mitad del estudio o del trabajo que iba a realizar o la actividad que iba a realizar. Son detalles que tenía este hombre que nos sirven para nosotros hoy. Orar bien, repito, es la mejor mitad del estudio. Ojalá podamos grabarnos esos pensamientos que son bien profundos. Mientras su vida transcurría en la universidad, un día fue a la biblioteca y mientras examinaba los libros que habían allá, Lutero descubrió una Biblia en latín.
Es verdad que esa Biblia estaba encadenada, simbolizando que nadie podía leerla. Él nunca había visto un libro semejante. Ignoraba incluso su existencia. Sin embargo, el poder del Espíritu Santo le estaba convenciendo de que era un pecador. Había escuchado porciones de los evangelios en las diferentes reuniones de las misas que hacía y de las epístolas que se leían en público y suponía que eran la Biblia completa. Pero ahora, por primera vez, contemplaba la totalidad de la palabra de Dios. ¿Cómo creen ustedes que se sintió Lutero al hallar ese libro precioso? ¿Cómo creen ustedes que estaba él cuando descubrió que era la palabra de Dios? Miren lo que dice la cita que continúa. Con admiración y asombro mezclados, pasó las páginas sagradas, con el pulso acelerado y el corazón palpitante. Leyó por sí mismo las palabras de vida, deteniéndose de vez en cuando para exclamar, oh, si Dios me diera un libro así para mí. ¿Notan el deseo y el hambre de la palabra de Dios que tenía él? Ese deseo y hambre la tenemos nosotros que no tenemos ninguna Biblia encadenada y tenemos acceso a ella hasta en los dispositivos electrónicos. Los ángeles del cielo estaban a su lado y los rayos de luz del trono de Dios revelaban a su entendimiento los tesoros de la verdad. Siempre había temido ofender a Dios. No quería ofenderlo a él con sus pecados y sus equivocaciones. Regreso a la frase que él decía, oh, si Dios me diera un libro así para mí. Esta es una versión moderna del Salmo que dice, como el ciervo brama por las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Esa sed de la palabra, esa sed del poder de Dios, de su misericordia y de su bondad, ¿la tenemos nosotros? Él no se podía dejar descubrir que estaba leyendo la Biblia porque apenas estaba estudiando para ser sacerdote. Cada momento que podía ahorrar de sus deberes diarios lo empleaba en el estudio. Cada vez que le tocaba hacer una actividad, la hacía lo más rápido posible, bien hecha, eso sí, se ahorraba el tiempo y se iba para estudiar, a donde estaba la Biblia para estudiar. A veces robaba tiempo del sueño y rechazaba incluso el tiempo dedicado a sus escasas comidas en varias ocasiones. Eso se llama ¿qué? ¿Cómo es posible que un ser humano pueda tener devoción intensa por la palabra de Dios de esa manera? Ahorraba de sus deberes sin descuidarlos el tiempo y lo empleaba para el estudio. Nosotros hacemos hoy quizás los deberes rápido y cogemos el celular para comunicarnos con fulanito o sutanito, quizás. Se robaba el sueño y rechazando el tiempo dedicado a sus escasas comidas, o sea, a veces no comía por ir a estudiar la palabra de Dios donde la tenía y no la tenía en su cuarto, ni en su camita, ni en su mesa de noche. Tenía que ir a la biblioteca y meterse allá para poderla leer. Por encima de todo, se deleitaba en el estudio de la palabra de Dios. Le gustaba, amaba ir a estudiar la palabra de Dios. A medida que su convicción de pecado se hacía más profunda, trataba de obtener el perdón y la paz por medio de sus propias obras. Como así le había enseñado este sistema corrupto papal, que no se podía entrar a a la vida eterna si no se hacían obras y sacrificios para hacerlo. Llevaba una vida muy rigurosa, esforzándose mediante ayunos, vigilias y flagelaciones. Y flagelaciones. En esa actividad se la mantenía casi todos los días. ¿Que por qué hacía eso? Quería dominar los males de su naturaleza, de los que la vida monástica no le había librado. Se sentía pecador, se sentía de una manera indigna ante Dios y creía que flagelándose, ayunando y haciendo largas vigilias podía dominar ese sentimiento de indignidad. No rehuía ningún sacrificio con el que pudiera alcanzar la pureza de corazón que le permitiría ser aprobado ante Dios. No le tenía miedo a esos sacrificios. Lo que él quería era tener la pureza de corazón para poder estar y ser aprobado
ante Dios. Se excedió demasiado y como resultado de esa dolorosa disciplina, perdió fuerzas y sufrió espasmos de desmayos de cuyos efectos nunca se recuperó del todo. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, su alma agobiada no encontró alivio. Finalmente se vio abocado a la desesperación. Este hombre buscaba la paz que solo Cristo da, buscaba la paz de la salvación que mencionan las Sagradas Escrituras. Trataba de hacer todo lo que podía y le habían enseñado en el monasterio, pero nada de eso le daba esa paz. Su alma se agobiaba cada día más, no encontraba alivio. Entonces entró en la desesperación. Él dijo, fui un monje piadoso y seguí las reglas de mi orden más estrictamente de lo que puedo expresar. Si algún monje hubiera podido alcanzar el cielo por sus obras monacales, yo ciertamente había tenido derecho a ello. Si hubiera continuado mucho más tiempo, habría llevado mis mortificaciones incluso hasta la muerte. ¿Notan lo que hace este sistema falso y pervertido de Roma? Separándonos de la verdadera salvación, enseña a los hombres la salvación falsa, haciéndolos destruir, sufrir, sacrificarse por lograr la paz y no la encuentran allí. En estas semanas podemos imaginarnos cuántas personas engañadas siguieron los mismos pasos o algunos pasos parecidos a los del el monje Lutero. No logran la paz porque cada año vuelven a hacerla. No la encuentran. ¿Qué significa eso? Que hay sed de la palabra y la palabra no ha sido predicada todavía. Cuando Lutero le pareció que todo estaba perdido, Dios le suscitó un amigo y un ayudante. El piadoso Staupitz abrió la palabra de Dios a la mente de Lutero y le pidió que apartara la mirada de sí mismo, que dejara de contemplar el castigo infinito por la violación de Dios y que mirara a Jesús su Salvador, que perdonaba sus pecados. Este sacerdote le estaba enseñando los primeros pasos de la verdadera luz de la salvación, que se llama la justificación. Aparte la mirada de sí mismo, deje de contemplar el castigo por la violación de la ley de Dios y mire a Jesús su Salvador, que Él es el que perdona sus pecados. Y le dijo tajantemente, en vez de torturarte por tus pecados, échate en los brazos de tu Redentor. Confía en Él, en la justicia de su vida, en la expiación de su muerte. Quizás nosotros hoy no hacemos lo que hacía Lutero. Nos torturamos, nos flagelamos, ayunamos, hacemos vigilias. Quizás no lo hacemos. Pero dentro de nuestro ser no hay la paz que solamente Cristo da. Nos mortifica el pecado. Y por eso en muchas de nuestras oraciones rogamos y rogamos a Dios que nos perdone los pecados, cuando los pecados ya han sido perdonados, solo que no hemos creído que ha sido así. Así lo dice el camino a Cristo. Cuando nosotros pedimos perdón, debemos creer que hemos recibido el perdón y levantarnos de ahí con esa convicción, aunque no sintamos nada. Eso era lo que le decía este sacerdote al monje. En vez de torturarte por tus pecados, échate en los brazos de tu Redentor, confía en Él, en la justicia de su vida, en la expiación de su muerte. Si creemos que Cristo murió para pagar la deuda que yo tenía, tenemos que aceptarla de esa manera y creer que esa deuda ya ha sido pagada. Dios envió a este compañero de Lutero para sacarlo de la desesperación en la que se encontraba. Después de estos eventos, Lutero se ordenó como sacerdote, termina su carrera y fue llamado al claustro, del claustro a una cátedra en la Universidad de Wittenberg. ¿Recuerdan ustedes esa universidad, no es cierto? Allí se dedicó al estudio de las escrituras en las lenguas originales. Comenzó a dar conferencias sobre la Biblia y el libro de los Salmos, los Evangelios y las epístolas se abrieron a la comprensión de multitudes de oyentes encantados. Dios lo estaba preparando para la gran obra a la cual lo había llamado desde antes de nacer.
Staupitz, su amigo y superior, le instó a subir al púlpito y predicar la palabra de Dios. Lutero vaciló, sintiéndose indigno de hablar al pueblo en lugar de Cristo. ¿Notan, hermanos, cuando la justificación por la fe llega, cuando la justificación la aceptamos, cómo nos vuelve? Nos vuelve así, nos hace sentir indignos. No quería ni siquiera pasar al púlpito. Y hoy, ¿qué vemos? ¿Cómo vemos las religiones de hoy? El primero que quiere estar en la plataforma, el que pueda pasar como sea, no interesa lo que sea, quieren estar al frente mostrándose. Lutero vacilaba porque su indignidad le hacía sentir de esa manera. ¿Cómo yo voy a hablar en lugar de Cristo? No, no, no. Es difícil. No, no lo puedo admitir. Solo después de una larga lucha, en su mente cedió a las peticiones de sus amigos. Ya era poderoso en las escrituras, había podido ahondar en ellas y la gracia de Dios descansaba sobre él. Su elocuencia cautivaba a sus oyentes. La claridad y el poder que presentaba la verdad convencían su entendimiento y su fervor conmovía sus corazones. El poder de Dios se manifestaba a través de su siervo, a pesar de que estaba en Roma, porque era un verdadero hijo de la iglesia romana. Lutero, hijo de la iglesia romana. De allá lo sacó Dios como un tizón arrebatado del infierno. La separación de Lutero de Roma. Veamos algunos pasajes importantes. Lutero seguía siendo un verdadero hijo de la iglesia papal. Él no pensaba ser nunca otra cosa. Notemos que esto es importantísimo. Ninguno de los reformadores que hemos estudiado hasta aquí, ni Wycliffe, ni Juan Hus, ni Jerónimo, pensaban separarse de Roma. No, ellos querían que se reformara, pero no lo lograron. Entonces Roma los echó. Pero la providencia de Dios le llevó a visitar a Roma. Siguió su viaje a pie, alojándose en los monasterios del camino. En un convento de Italia se quedó maravillado por la riqueza, la magnificencia y el lujo que presenció. Ustedes pueden ver alguna idea ahí en esa imagen. Los monjes vivían en espléndidos apartamentos, se vestían con las ropas más ricas y costosas y celebraban banquetes en una mesa suntuosa. Cualquier parecido con la realidad de los líderes religiosos hoy es mera coincidencia, siguiendo los mismos pasos de Roma. Mientras que el pueblo languidece con hambre y sed de la palabra de Dios, ellos allá en sus oficinas están dotados de renta principesca. Viven en espléndidos apartamentos y se vestían con las ropas más ricas y costosas. Y él, Lutero, miraba con doloroso recelo esta escena porque él venía de una negación y las penurias que había sufrido en su propia vida le reprendían en su conciencia el ver los excesos en ese lugar donde la providencia de Dios le había llevado. Hasta aquí no había llegado a Roma. Su mente estaba cada vez más perpleja. Estaba abriéndose a la convicción de que la organización donde él había nacido, la organización religiosa donde él había nacido, estaba en apostasía, pero todavía no quería entenderlo. Todavía no quería entenderlo, por eso su mente estaba cada vez más perpleja. ¿Cómo es posible que entre más alto vaya llegando yo, a donde se debe encontrar el que más se parece a Jesús, porque creía que el Papa era el que más se parecía a Jesús, que estén viviendo así si Cristo no era así? Por fin contempló a lo lejos la ciudad de las siete colinas y con profunda emoción se postró en tierra exclamando, Santa Roma, te saludo. Entró en la ciudad, visitó las iglesias, escuchó los maravillosos relatos repetidos por sacerdotes y monjes y realizó todas las ceremonias requeridas. Era un fiel hijo de quién? De Roma. En todas partes contempló escenas que le llenaron de asombro y horror. Vio que la iniquidad existía entre todas las clases del clero. Oyó bromas indecentes de los prelados y se llenó de horror ante sus horribles blasfemias, incluso durante la misa. Sigo pensando lo mismo, hermanos. Hoy
Hay un panorama distinto con aquellos que dicen tener la verdad. La iniquidad existe entre todas las clases del clero en esa época y hoy se oyen bromas indecentes de los líderes religiosos, se oyen blasfemias de los mismos líderes religiosos, incluso en los púlpitos. Al mezclarse con los monjes y los ciudadanos, se encontró con la disipación y el libertinaje. Hoy pasa lo mismo. Cuando el pueblo de Dios o el que asevera ser el pueblo de Dios esté en esa apostasía tan profunda, la reforma se está acercando. La reforma se está acercando, mis queridos hermanos. Miraba donde mirara, en lugar de la santidad encontraba profanación. Y entonces escribió él, es increíble los pecados y atrocidades que se cometen en Roma. Hay que verlos y oírlos para creerlos. Por eso se suele decir, si existe el infierno, Roma está construida sobre él. Es un abismo de donde proceden todos los pecados. Imagínese, ese hijo fiel de Roma, dolorosamente le tocó aprender esta experiencia en vivo y en directo. Si existe el infierno, Roma está construida sobre él. De allá salen todos los pecados. Y esto no es antibíblico, hermanos, porque así lo dice Apocalipsis 18 y 19. Dice que Babilonia es culpable de la sangre de todos los muertos y es culpable de haber hecho beber del vino del furor de su fornicación a todo el mundo. No estaba lejos Lutero al decir esta frase de la realidad. Es la verdad, es la cruda realidad. Hoy por hoy quizás no lo vemos como él lo vio, pero ¿se siguen viendo esos pecados? Claro que sí. Ahora no están allá solamente en Roma. Ahora se encuentran en el liderazgo cristiano, que se hace llamar cristiano o protestante. ¿Cómo están metidos en política? ¿Cómo están metidos en diferentes actividades del mundo? Hoy, tristemente, vemos cantidades de jóvenes siendo arrastrados hacia la perdición por estos líderes que están encarnando el papado antiguo. Van avanzando de una manera triste hacia la perdición. El justo por la fe vivirá. En esos días que Lutero estaba allá, el Papa había hecho un decreto reciente y había prometido indulgencia a todos los que subieran de rodillas la escalera de Pilatos, que se dice, según la tradición de ellos, la gran mentira, que fue bajada por nuestro Salvador al salir del tribunal romano y que fue milagrosamente transportada de Jerusalén a Roma. Eso era una gran mentira, pero todo el mundo se lo creía porque como venía de los líderes, entonces así se tenía que ser. Es el mismo principio de hoy. Viene de los líderes, así tiene que ser, así no esté de acuerdo a la palabra de Dios. Lutero estaba un día subiendo devotamente estos escalones. Los subían de rodillas, hermanos, y con las rodillas no cubiertas, descubiertas. Cuando de repente una voz como un trueno pareció decirle, el justo vivirá por la fe. No necesitaba subir esas escaleras, no necesitaba hacer esos sacrificios. Esa voz retumbó en su mente y en su corazón y entonces saltó sobre sus pies y se apresuró a abandonar el lugar, avergonzado y horrorizado. Aquel texto nunca perdió su poder sobre su alma. Desde entonces vio más claramente que nunca la falacia de confiar en las obras humanas para la salvación y la necesidad de una fe constante en los méritos de Cristo. Desde entonces entendió que la salvación es por la fe, es por gracia. Cristo es el que nos salva por la fe en Él, creyendo en sus méritos y recibiendo su poder. Esa falacia de hacer obras humanas para la salvación quedó para él totalmente pisoteada y descubierta. No necesitaba sino confiar en los méritos de Cristo para su salvación y para ser perdonado de sus pecados. ¿Cómo andan hoy los herederos de Lutero, de lo que Dios le dio a Lutero? ¿Estamos haciendo lo mismo o volvimos otra vez a los pasos antiguos de confiar
en las obras humanas para la salvación. Sus ojos se habían abierto y nunca más se cerrarían a los engaños del papado. Cuando apartó su rostro de Roma, se había apartado también de corazón. Y desde entonces la separación se hizo cada vez mayor hasta que rompió toda relación con la iglesia papal. Hermanos, esto no le pasó solo a Lutero, le pasó a Jesús, le pasó a Noé, le pasó a Moisés, le pasó a todos los que quieran vivir piamente y quieran que su pueblo y sus hermanos sigan la palabra de Dios, son separados, porque la luz y las tinieblas no tienen comunión. Entonces, si nos dicen en nuestra organización, es que usted se tiene que ir de aquí porque es un disidente, tranquilos, ya muchos atrás corrieron ese camino, muchos atrás, defendiendo la verdad, la luz que Dios había irradiado en el corazón de aquellos reformadores, dieron sus vidas. Hoy no estamos ni siquiera recibiendo amenazas contra nuestras vidas. Cuando nuestros ojos se abran a los engaños del papado, nunca más se cerrarán. Cuando nuestros ojos, por misericordia de Dios, se abran y veamos la falacia de confiar en las obras humanas para la salvación, nunca más seremos engañados. Y cuando nos apartemos de nuestras organizaciones religiosas que erróneamente nos están llevando a la perdición, entonces Dios podrá darnos más luz para compartir a los demás. Después que regresó de Roma, Lutero recibió en la Universidad de Wittenberg el título de doctor en divinidad. Había hecho el solemne voto de estudiar cuidadosamente y predicar con fidelidad la palabra de Dios, no los dichos y doctrinas de los papas, todos los días de su vida. Hizo ese voto de hacerlo. Ya no era un simple monje o profesor, sino el heraldo autorizado de la Biblia. Con ese título que tenía podía estudiar la Biblia cuantas veces quisiera y enseñarla a quienes quisieran. Declaró firmemente que los cristianos no debían recibir otras doctrinas que las que se apoyaban en la autoridad de las Sagradas Escrituras. ¿Han oído hablar de doctrinas que no estén apoyadas en las Sagradas Escrituras? Hay muchas, muchísimas por ahí. Los cristianos, los verdaderos cristianos, no deben recibir otras doctrinas que las que se apoyan en la autoridad de las Sagradas Escrituras. Estas palabras golpearon el fundamento mismo de la supremacía humana o papal, porque contenían el principio vital de la reforma, del protestantismo, solo la Escritura nada más. ¿De dónde salen los hombres haciendo actividades como las que realizan hoy supuestamente basadas en la palabra de Dios? ¿De dónde se inventan ideas de realizar y pagarle al Señor para que nos dé la salud mediante donaciones que se dan a organizaciones religiosas? Sale del papado, hermanos. Eso no es bíblico. Inviértale al Señor para que Él le devuelva en bendiciones. Coloque el negocio en las manos del Señor y dé una ofrenda para que Él se lo bendiga. ¿De dónde viene eso? De estas épocas, mis hermanos, porque eso no es bíblico. Para nada es bíblico. Es más, aún el diezmo se está usando para precisamente tergiversar las conciencias de las personas. Dé el diezmo porque si no se va a perder. Mentiras. Usted debe dar el diezmo por convicción y dárselo a quienes realmente lo deban usar para la obra de Dios. Pero dando el diezmo no se salva, porque no, nadie se salva por dar el diezmo. Nadie se salva por eso. Estas palabras que dijo Lutero, que nosotros como cristianos debemos recibir solo las doctrinas que se apoyan en la autoridad de las Sagradas Escrituras, son la base vital de la reforma. ¿Por qué no tenemos entonces mensajes como estos en las iglesias? ¿Por qué se ha perdido esto? Porque estamos bajo la supremacía papal. Entonces, a partir de este momento, revive la justificación por la fe, que había sido tapada por medio de doctrinas
humanas y tradiciones humanas. Revive la justificación por la fe, que es la base de la salvación. Es las buenas nuevas del Evangelio. La justificación por la fe. El justo por la fe vivirá. Lutero lo entendió solo estudiando la palabra de Dios y guiado por el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que nosotros hoy, que tenemos las Sagradas Escrituras, que tenemos acceso a ellas tan fácil, no entendamos todavía qué es la justificación por la fe? No la hayamos aceptado. Vamos a ver de una manera muy rápida qué es la justificación por la fe de la que tanto se ha hablado y la que muy pocos han entendido. ¿Qué será la justificación por la fe? Lutero escuchó este texto de Romanos 1:17, el justo vivirá por la fe, que es precisamente es una paráfrasis de Habacuc 2 también. Mas el justo por la fe vivirá. La fe, la fe es la base de la creencia y del poder para el ser humano. Porque si creemos en quien nos da la salvación, Él tiene el poder de crear mundos. ¿Qué es la justificación por la fe? Dice Romanos 5:1. Por lo tanto, siendo justificado por la fe, tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo la muerte de Cristo en la cruz? La muerte de Cristo en la cruz pagó una deuda que usted y yo teníamos. Nosotros estábamos enemistados con Dios. Nosotros estábamos siendo enemigos de Dios. Tanto que cuando Adán pecó, quien vino a buscarlo fue Dios y Adán se escondió. Se escondió porque tenía miedo, porque supo que era enemigo de Dios. Y Dios lo llamó, ¿dónde estás tú? Y él se escondió. Y le dijo, tuve miedo y por eso me escondí. Pero Dios no venía a destruirlo. Dios venía a ayudarlo. Ese temor y esa enemistad hacia Dios continúa, porque nosotros pensamos que cuando pecamos, Dios se voltea y nos deja solos, que Dios le da ira y entonces dice, pero es que usted sigue en las mismas y no lo buscamos. Hasta que no intentamos hacer que eso no vuelva a ocurrir, no volvemos ni siquiera a orar ni a pedirle perdón a Dios. Eso es precisamente lo que el diablo quiere que hagamos. Pero la justificación por la fe nos dice que somos justificados y cuando somos justificados hacemos la paz con Dios. O sea, Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo. Dios dio a Jesús para reconciliarlo a usted y a mí. Pagó esa deuda que yo tenía con Dios y que no la podía pagar. Cristo la pagó. Y cuando la pagó, yo quedo en paz con Dios a través de los méritos del Señor Jesucristo. Cuando yo soy perdonado de esa manera y pagan mi deuda, yo sigo siendo pecador. Es verdad. Voy a colocarles un ejemplo. Si alguien le debe un dinero a una persona y no puede pagarla, viene alguien que tiene cómo pagarla y le dice, yo voy a pagar su deuda y va y la paga. El acreedor le dice, listo, ya, ya se le pagó su deuda. Está en paz conmigo. Esa persona puede ir y presentarse ante su acreedor sin vergüenza, sin pena. Claro que sí, porque su deuda ya fue pagada. Entonces va a estar agradecido con el quien le pagó la deuda, ¿verdad? Claro que va a estar agradecido con quien le pagó la deuda. Pero el que le pagó la deuda no puede evitar que ese deudor se vuelva a endeudar. Eso es que queda en la misma condición. Es libre para elegir si sigue pidiendo prestado otra vez, si sigue endeudándose. En la justificación por la fe vemos eso. Dios perdona por medio de los méritos de Jesús mi deuda porque Él la pagó, pero no me obliga a seguir sin deudas. Yo puedo volver a pecar. Eso se llama libre albedrío. Pero el Señor hizo todo completo. No nos dejó solamente en que, sí, yo lo justifico y usted mira a ver cómo se las arregla. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a leer
un texto importante, y este es también importante, el que leíamos al principio. Ahora sí vamos a entenderlo mejor. La justificación por la fe es la obra de Dios, que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por él lo que éste no puede hacer por sí mismo. Entonces, la justificación por la fe no es solamente el perdón, no es solamente el pago de mi deuda, también va más allá, hace una obra que yo no puedo hacer por mí mismo. ¿Y quién la hace? Dios. A esa obra se le llama santificación. De eso vamos a hablar un poquitico más adelante. Entonces la justificación por la fe es obra completa ¿de quién? De Dios, no es mía. Entonces, ¿cuál es mi parte ahí? La justificación es por la fe. ¿Quién pone la fe? Me la da Dios. Si yo creo en Cristo y lo acepto como mi Salvador, Él me va a justificar, me va a dar su justicia, me va a dar sus méritos y ya el Padre no me va a ver como yo soy realmente, sino va a ver a Cristo en mí. Y eso es lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no deben vernos a nosotros, deben ver a quién, a Cristo. ¿Por qué? Porque la gloria mía, el yo mío, ha sido abatido y pisoteado en el polvo. El yo ha sido crucificado, porque mi mente y mi carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Por lo tanto, tienen que ser pisoteados, tienen que ser arrancados y Dios hace una obra nueva en mí. Por eso el Señor le decía ya a aquel líder religioso de su época, os es necesario nacer de nuevo. Y cuando uno nace de nuevo, ¿es una nueva criatura o es la misma vieja más joven? Es una nueva criatura. Y una nueva criatura no es la misma de antes, es diferente. Esa obra que continúa después de haber sido reconciliado con Dios, no la podemos hacer ni usted ni yo, que es guardar la ley y guardar los preceptos de nuestro Dios. Pero esa obra ya la hizo el Señor, porque Él trazó ese camino y preparó esas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Entonces lo que Cristo hizo en esta vida me lo va a atribuir a mí y me va a dar la victoria que Él ganó, me la da a mí, porque yo no puedo hacerla por mí mismo. Dice Isaías 64:5. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿En qué? En nuestros pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Muchos están preguntando eso. Podemos llevar años asistiendo a una organización religiosa. Podemos ser hasta líderes. Podemos sabernos muchas cosas de la palabra de Dios. Pero si no hemos encontrado esta base de la salvación, que es permitir que Cristo me reconcilie con Dios, la pregunta se puede hacer, ¿podremos acaso ser salvos? Pero para muchos esta respuesta es verdad. Sí, es afirmativa. Porque el justo vivirá por la fe. Porque Dios nos ha justificado por la fe y tenemos paz con Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora miremos nuestra condición. ¿Cuál es nuestra justicia? ¿Qué le podemos presentar al Señor y ofrecerle a Él para que nos perdone y para que nos reconcilie con Él? Isaías 64:6 es muy diciente y nos dice, todos nosotros somos como inmundos. Esa es nuestra justicia. ¿Cómo qué? Inmundos. Nuestras justicias son como trapos de menstruación. Lo coloqué en esa versión para que entendamos realmente la profundidad de este texto. Los trapos de menstruación, todo el mundo sabe qué son. Imagínense que esas son nuestras justicias. Imaginémonos que esa es mi condición. Todos nosotros estamos marchitos como hojas. Nuestras iniquidades, como el viento, nos llevan lejos. ¿Lejos de quién? Lejos de Dios. Y cada vez que intento reformarme, vuelvo y caigo. Y nuestras iniquidades como el viento nos llevan lejos, dice el texto, porque mis justicias son como trapos inmundos.
Así nos ve Dios y es nuestra verdadera condición. Quien no crea esto está llamando mentiroso al Señor. El que cree en esto puede estar acercándose a aceptar lo que Dios quiere para nosotros. Yo no tengo nada que ofrecerle a mi Señor. Lo más que puedo ofrecerle son esos trapos inmundos de justicia. ¿Creen ustedes que esa es una buena renta para Él y con eso puedo pagar mis pecados? ¿Con eso puedo pagar mi deuda? No, nunca se podrá hacer. Ahí sí podríamos nosotros preguntarnos, ¿podremos acaso ser salvos con esta situación? Estábamos sin salida, pero Cristo y Dios, su Padre y mi Padre, en Juan 3:16, dicen, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Recordemos siempre, como decía Lutero, es que soy indigno de pasar allá a hablar por Cristo, que nosotros somos inmundos. Como dice Apocalipsis 3 del 14 en adelante, somos unos miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿Y cómo nos creemos? Ricos, que no necesitamos de nada. Pero mientras no tengamos una verdadera percepción de nuestra indignidad, de nuestra pecaminosidad, no vamos a entender qué es la justificación por la fe. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Así vaya 40 días a las 5 de la mañana a arrodillarme al templo. Así ore todos los días a hacer esto. Si no he aceptado a Cristo como mi Salvador y su justicia para mí, porque de mí no hay sino trapos de menstruación, nunca podré ser salvo. Recuerden ustedes la parábola del Señor, del juicio de las naciones, donde Él les hacía ver las cosas que debían hacer y cuando Él les dice, apartaos de mí, les dice, Señor, pero ¿cuándo te vimos en estas cosas? No, es que cuando no lo hiciste, dice Él, a uno de estos pequeños, a mí no lo hiciste. Y también en otra ocasión le dicen al Señor, no predicamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos esto y en tu nombre estudiamos aquello, hicimos aquello. Y Él les dice, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué de malo estaban haciendo estos? No habían aceptado los méritos de Jesús para sus vidas y por lo tanto seguían cubiertos con sus trapos inmundos. Esa es la justificación por la fe básicamente, que los méritos de mi Señor, porque yo no le puedo ofrecer más nada, porque mis justicias son así inmundas, Él me las da, me cubre con su manto de justicia. Romanos 5:1, volvemos a citarlo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La base de la justificación, la base de esta preciosa verdad se encuentra en este texto de Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, perdonados, liberados, redimidos. ¿Qué otra palabra podríamos decir? Reconciliados pues. ¿Por qué? Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Lutero no encontraba paz en sus latigazos, en sus ayunos, en sus vigilias. Por eso nosotros no encontramos paz en los cultos, los sábados desde las 9 hasta las 12 y por la tarde de 5 en adelante, de 4 en adelante. Seguimos siendo los mismos recocheros, los mismos livianos, los mismos irreverentes. Y no sentimos real hambre por la palabra de Dios porque no hemos recibido la justificación, la justicia de mi Señor Jesús. No la hemos recibido. No le creemos. Es así de sencillo. Creemos en Dios, pero no le creemos a Él. Porque recuerden que la justificación es la obra de Dios. No es la obra del pastor, no es la obra del templo, no es la obra de los líderes, no es la obra de fulanito, de sutanito, es la obra de Dios que abate su gloria y mi gloria en el polvo, la revuelca y le dice, tú no sabes nada, no te creas que sabes porque no sabes nada. Así lo dice la escritura. Si alguno se imagina que sabe algo, no sabe nada conforme debería saberlo.
¿Tus justicias qué son? Eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. ¿Qué me puedes ofrecer? Es por gracia que yo te voy a dar esta justificación. Acéptala. ¿Cuál es mi obra? Creerle a Dios. Porque esa es obra de Dios. Abatirme en el yo, en el polvo, para de ahí levantarme y hacer lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Hermanos, ¿podemos pedir otra cosa? ¿Será que podemos pedirle más a Dios? Sí, hay más. La justificación tiene dos tipos. Una, que es por completa obediencia. Así lo dice el texto de Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Este es un retrato vivo de la justificación por completa obediencia. Esta era la oportunidad que tuvo Adán y que tienen hoy los ángeles. Ellos son justificados por sus propias obras. ¿Por qué? Porque nunca pecaron. Pero esa justificación no es para nosotros hoy porque nosotros sí pecamos. Nosotros sí pecamos. Dice Romanos 3:20, después que el hombre pecó, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Notan que es claro, ningún ser humano será justificado delante de él. Yo no puedo guardar la ley de Dios. No puedo hacerlo, porque la carne mía es débil y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces necesito que el Señor abata en el polvo el yo, mi carne, y me haga una nueva criatura. Porque la ley me muestra el pecado y me da el conocimiento del pecado, pero no me salva. La ley es el testigo que me acusa y me dice, no estás guardando bien, no estás justificado, eres imperfecto, no tienes la capacidad para hacerlo, eres inmundo. Eso me dice a mí la ley, ese soy yo. Puedo gastarme lo que sea, como hizo Lutero, puedo latigarme, ayunar lo que sea. Eso no me sirve, ni le sirve a Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Y por qué razón? Porque yo soy malo desde la médula. ¿Cómo puedo producir algo bueno yo? No puedo hacerlo. Por naturaleza siempre estoy inclinado al mal. Mis obras son imperfectas y pecadoras, pero eso no significa que ese concepto, este principio de que la obediencia completa a la ley produce justificación, no se arruina. Es verdad. Y así fue como Adán estaba en el Edén. Recuerden ustedes que el Señor les dijo, de todo árbol pueden comer, menos de este. Eso era una justificación por completa obediencia. ¿Qué tenía que hacer Adán y Eva? Obedecer. ¿Estaban capacitados para obedecer? Sí estaban capacitados para obedecer porque eran perfectos. Si ellos hubieran obedecido, todos estaríamos en la justificación por completa obediencia. Pero resulta que el pecado entró por aquellos padres y de ahí para acá ningún hombre, ningún ser humano será justificado delante de nuestro Dios por las obras de la ley. Entonces no corra detrás de las obras de seres humanos ni de las obras que quiera hacer. No busque ese tipo de excusa para calmar la conciencia porque no va a encontrar paz en eso. No la va a encontrar. Dice Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Es verdad, ese es el fin de todo el discurso, pero recuerden que yo no puedo guardar los mandamientos porque esto no es de mi naturaleza. Entonces necesito auxilio divino para poder avanzar en el otro paso. Entonces, si el hombre hubiera hecho todo su deber, habría estado justificado ante Dios. Si Adán no hubiera pecado, estaríamos justificados ante Dios haciendo las obras buenas. Esto se llama justificación por obras. Para los perfectos, para los seres perfectos, vale, pero para nosotros que somos inmundos e imperfectos, no vale. Ahora, para nosotros es imposible que el hombre alcance ese tipo de justificación por completa obediencia. Ahora entendemos por qué vino Jesús. ¿Y por qué obedeció la ley de Dios él aquí en este mundo de pecado? Porque usted y yo no podríamos obedecerla. Pero su obediencia puede ser mía
si yo le creo a Él y le acepto como mi Salvador. Su obediencia puede imputarse a mí por fe. Y Cristo hará que yo sea obediente en mi ser desde lo más profundo, porque me ha hecho una nueva criatura. No es una recreación de la que ya había antes, es una nueva criatura. ¿Y será que Dios no puede hacer eso? ¿No tiene el poder para hacerlo? Claro que tiene el poder. Él tiene el poder para hacerlo. Solo que yo debo permitirle que lo haga en mi vida. El otro tipo de justificación es por imputación. ¿Qué es imputación? Es algo que le dan a usted sin merecer, algo que le regalan a usted, pero usted tiene que aceptarlo, de lo contrario no se puede hacer efectivo. Este tipo de justificación es el que nosotros debemos recibir. Es el tratamiento del hombre pecador como si fuera justo. Esa justificación es por imputación. Entonces ya el Padre, cuando he recibido la justificación de Jesús, su manto de justicia me cubre de mis deformidades y el Padre me ve como si nunca hubiese sido pecador. Qué bonito, mis hermanos, y qué profundo es esto. Cuando nosotros entendamos esto, hermanos, y podamos vivirlo como lo vivieron aquellos grandes reformadores y aquellos antiguos líderes de la época de Jesús y los antiguos más allá de Moisés, Abraham, hermanos, qué maravilloso va a ser, porque esa fue una de las tretas de Satanás. Satanás quiso ocultar esta gran verdad, ocultando la Biblia, ocultando lo que los reformadores lograron sacar adelante, la libertad de conciencia. De esa manera, el ser humano estaba atrapado, sin salida, buscando fuentes de salvación donde no las sabían. Entonces, esta justificación por imputación es la forma en que Dios me trata a mí como si fuera justo y perfecto. Sin nosotros es algo que obtenemos por regalo. Eso es imputación. No la va a pagar usted, porque si mi condición es de inmundo, de miserable, pobre, ciego y desnudo, ¿cómo voy a pagar eso? ¿Cómo lo voy a pagar? Señor dice allá en Apocalipsis 3, por lo tanto te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego y vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unjas tus ojos con colirio para que veas, porque estamos ciegos, hermanos. ¿Recuerdan a Lutero también? Abrió sus ojos a las maldades de Roma y se dio cuenta que ahí no era el lugar donde Dios quería que estuviera. ¿Cuánto tenemos que esperar para que el Señor nos abra los ojos y nos demos cuenta que lo que estamos siguiendo no es la verdad? Son obras humanas, son andamiajes de tradiciones humanas desde hace cantidades de años, muchos años. ¿Cuántos más tendrán que morir para que usted y yo podamos entenderlo? ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para que nosotros podamos entender que la salvación es por imputación, justicia de Cristo, justificación por la fe? De esa manera, nosotros somos constituidos justos porque alguien pagó por nosotros. ¿Y quién pagó por mí? ¿Quién pagó por mí eso? Cristo. Eso lo dice Isaías 53. Lean ese capítulo en su casa. Lean lo que él hizo, hermanos. Por su llaga yo fui curado. Él se hizo pobre para que yo fuese rico. Dejó su reino para que yo reinara. ¿Qué podemos pedir más? Ahora, ¿cuál es nuestra convicción? ¿Qué es realmente lo que el Señor quiere que entendamos? Dice este texto, Mensajes Selectos, tomo 1, página 425. Escudriñe las Escrituras como nunca antes todo el que profese creer que el Señor viene pronto. Pues Satanás está determinado a probar todo artificio posible para mantener a las almas en tinieblas y cegar las mentes para que no vean los peligros de los tiempos en que vivimos. Si ustedes ven esa imagen ahí, pueden imaginarse algo de lo que está diciendo el texto. Estudie su Biblia cada creyente con oración ferviente para que pueda ser iluminado por el Espíritu Santo en cuanto a lo que es verdad, a fin de que pueda saber más de Dios y de Jesucristo a quien Él ha enviado.
Escudriñad las verdades como si fueran tesoros escondidos y chasquead al enemigo. Vamos a la palabra de Dios realmente con esa devoción, como lo hacía Lutero, como lo hacía Wycliffe, como lo hacía Juan Hus, como lo hacía Jerónimo. Ellos no tenían las facilidades de nosotros, sin embargo, buscaban el espacio para hacerlo. Escudriñar las verdades como si fueran tesoros escondidos. ¿Cómo haríamos nosotros si supiéramos que hay un tesoro en nuestro patio? Íbamos y lo escarbábamos todos los días hasta que lo encontráramos, sin que nadie nos mandara. ¿Para qué debemos estudiar la palabra de Dios? Dice el Señor, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien Él ha enviado. ¿Conocemos a Dios realmente como es? ¿O estamos viviendo bajo las tradiciones humanas que nos dicen que Dios mata al que quiere y le quita la vida al que quiere? Cuando muere alguien enfermo, cuando muere alguien accidentado, Dios se lo llevó. Era la voluntad de Dios que muriera. ¿Ese es nuestro Dios? ¿Un Dios cruel de esa manera? Eso es lo que pinta el papado. Ese es lo que nos ha enseñado el papado. O sea, no conocemos a Dios, menos a Jesucristo, por quien Él y por Él todo el mundo puede ser salvo si cree en Él. Esta otra cita nos dice algo importante también. Review and Herald del 22 de noviembre de 1892. Está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 425. El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Esta cita fue escrita en 1892 y los adventistas saben que en 1888 se revivió nuevamente el mensaje de la justificación por la fe. ¿Y por qué? Si Lutero ya lo tenía, porque se volvió a tapar. Resulta que para este tiempo otra vez el mensaje de la justificación por la fe está tapado. Se ha tapado bajo tradiciones, escombros. Léanse El sueño del Guillermo Miller, que se encuentra en Primeros Escritos en la página 85. En ese libro van a encontrar usted lo mismo que pasó y ha pasado repetitivamente en cada reforma. El mensaje de la justificación por la fe resurge, pero el enemigo lo vuelve a tapar, sutilmente con tradiciones y creencias humanas. Hoy, en el mundo adventista, no se conoce quién es Cristo, porque están creyendo que Cristo tiene una naturaleza totalmente diferente a la que la Biblia dice. Y si no entendemos esa naturaleza que dice la Biblia, estamos creyendo en la Inmaculada Concepción de María. De eso hablaremos después. Somos católicos si creemos de esa manera. La justificación por la fe es parte del pregón del tercer ángel. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Esto es así porque la obra de cada uno a quien ha llegado el mensaje de amonestación es la de exaltar a Jesús, no a ningún ser humano, presentarlo al mundo tal como está revelado en figuras y bosquejado en los símbolos, tal como es manifestado en la revelación de los profetas, tal como es revelado en las lecciones dadas a sus discípulos y en los milagros maravillosos efectuados para los hijos de los hombres. Ese es el Cristo que nosotros debemos revelar en nuestra vida, no en los púlpitos. Si nos dan la oportunidad lo haremos, pero es en nuestra vida, porque solo con nuestra presencia justificada ante Dios se reprende el pecado. Exaltar a Jesús en nuestra vida para que el mundo le conozca quién es, como está revelado en las Santas Escrituras. Entonces, 1 Corintios 1:30 nos dice, por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Qué necesitamos antes de ser justificados? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Esta es la escalera para ir al cielo, hermanos. En Cristo tenemos sabiduría, no teología, sabiduría, justificación, santificación y redención. Primero es pedirle a Dios que nos dé sabiduría para entender lo que Él quiere que entendamos de su palabra, pero debe hacerlo usted. No es su esposa, ni su esposo, ni su hermano, ni su hijo, es usted, soy yo el que tiene que hacerlo. Dios me dará la sabiduría y entenderé la justificación, la aceptaré y Cristo empieza la santificación y me llevará a la redención, porque quien comanda esta obra es el mismo Dios Padre, porque anhela llevarnos a su reino.
En Cristo entonces tenemos sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué hacemos buscando las ollas de Egipto? ¿Qué hacemos buscando las doctrinas, teorías humanas? ¿Qué estamos haciendo nosotros con eso? Apartándonos de la verdadera realidad y del verdadero camino. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, con quien no hay cambio ni sombra de variación. Si Cristo nos ha justificado, es sabiduría, es santificación y es redención, ¿quién da esa dádiva? Nuestro Padre. Pero nosotros estamos siendo irreverentes con Él porque no le conocemos. Dios nos da lo bueno, Dios nos da todo don perfecto, pero a veces el enemigo echa la basura sobre esos dones y nos hace creer lo contrario. Voy a darle solo un ejemplo nada más para que notemos cuán apartados estamos de conocer la verdadera realidad. Nos han hecho creer que el sol da cáncer y repetimos esas frases, pero uno se pregunta, ¿quién dio el sol? ¿Dios? ¿Es un don de Dios? ¿El sol es perfecto? Es perfecto. Entonces, ¿podría hacernos daño? O sea, ¿Dios dio ese don para hacernos daño? Cuando esta escritura me está diciendo que toda buena dádiva y todo don perfecto, Dios lo dio. ¿Notan cómo han tergiversado el carácter de Dios las doctrinas romanas? Ellos son los que creen que Dios es un Dios que no tiene misericordia, que necesita una cantidad de mediadores para que a ver si de pronto le atiende a usted y de una cantidad de dinero para ver si de pronto de esa manera voltea a verlo con beneplácito. Ese es el Dios que hay en nuestras mentes, pero la escritura tiene otro que es el real. Segunda de Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quién no conoció pecado? Cristo. ¿Y cómo lo hizo Dios? Pecado. Lo hizo deuda, lo hizo enemistad, para que usted y yo pudiésemos ser reconciliados y tuviésemos su justicia. Recuerdan que en la cruz Cristo dijo una vez, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento estaba haciendo realmente lo que Cristo vino a hacer. Se hizo pecado por nosotros, para que nosotros tuviésemos la justicia de Dios en él. En ese momento hubo una separación casi que irreconciliable. Y por eso Cristo temió, porque el pecado que llevaba sobre sus hombros era el suyo y el mío, y él tenía que pagar esa deuda. Y la deuda era, se pagaba era con sangre. Y por eso derramó su sangre. Romanos 3:23 y 24 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecamos? ¿Cuántos hay perfectos aquí en la tierra? Ninguno. Todos pecamos. ¿Cuántos están destituidos de la gloria de Dios? Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ni siquiera podíamos acercarnos a hacer las paces con Él, pero fue Él quien tomó la iniciativa, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuánto tengo que pagar para ser justificado? Nada. ¿Cuántas caminatas tengo que hacer? ¿Cuántas ofrendas tengo que llevar? ¿Cuántos versículos de memoria tengo que aprenderme? ¿Cuántos mandamientos tengo que guardar? ¿Cuántas veces tengo que guardar el sábado para ser justificado? La Biblia me dice que soy justificado gratuitamente, porque el justo por la fe vivirá. Por su gracia. ¿Y qué es gracia? Es algo que le dan a usted no porque lo merezca, sino porque a él le plugó, porque quiso darnos esa oportunidad, porque su amor la impulsó a hacerlo. Por eso, mediante Cristo nos da la redención. Por eso, Cristo es sabiduría, justificación, santificación y redención. En Cristo nosotros estamos salvos, no necesitamos más, porque en Él está el poder para santificarnos y para redimirnos. Él mandó y existió, sostiene el sol,
sostiene estos mundos, su palabra lo hace. Entonces, ¿podrá hacer eso conmigo? Si no lo aceptamos, es porque le estamos diciendo a Dios mentiroso. No le creemos. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, por los siglos. ¿Cómo es la justificación? Es gratuita, porque en Cristo está todo gratis. No la podemos pagar, por lo tanto, no la regalan. Justificación creyéndole a Él, aceptándole a Él. Señor, tú eres mi salvación, eres mi justicia, santificación y mi redención. Tómame, crucifícame yo. Esa es una obra de todos los días. Sabiduría, justificación y redención, ¿dónde la encontramos? En Jesús. Cristo nos justifica. En Él es el todo por el todo. Sin Él nada podemos hacer. Es Jesús el que debe gobernar mi vida, mi voluntad y mis pensamientos, mis gustos. Es Jesús quien debe estar en mi ser completamente. ¿Tenemos la justificación? Solo para preguntarnos, ¿hemos tenido la justificación hasta hoy? ¿Hemos creído en Cristo como mi Salvador personal y las cosas del mundo ya no me atraen? ¿Estoy buscando la forma de que Él me use en su obra para poder avanzar? ¿O sigo en las mismas obras comunes y corrientes? Recuerden, todos estos reformadores estaban ocupados, tenían su trabajo, tenían su profesión, y a todos ellos los llamó a salir de allá para poder hacer su obra. ¿Podemos hacer eso nosotros hoy? No, pero es que si yo dejo de trabajar, entonces, ¿cómo hago? ¿Quién me va a sostener? ¿Y mis hijos y mi esposa? ¿Qué, cómo vamos a hacer? No le está creyendo a Jesús, mi querido hermano, mi querida hermana. Puede sonar esto fanatismo como sea, pero le creo a la palabra de Dios, porque así dice el Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero nosotros tergiversamos el versículo y buscamos entonces primeramente las añadiduras y de último, si acaso, el reino de Dios. Por eso pregunto, ¿tenemos la justificación gratuita en Jesús? ¿La tenemos? Que nuestro Dios nos ayude, y sé que Él está interesado en ayudarnos a comprender cada día más esta gloriosa verdad, que Dios en Cristo estaba reconciliando el mundo, que Dios anhela justificarnos para que su verdad y su misericordia sean hechas en mí.